¿Escuchas eso? No es solo el sonido de la combustión, es el latido de una leyenda. Pero ahí dentro, en la penumbra oscura de la culata, dos piezas de acero forjado están golpeando a miles de revoluciones por minuto. Si ese golpe no es perfecto, tu motor está muriendo en silencio. En Europa te dicen, llévala al taller oficial, enchufa el ordenador. En la India te dicen, escucha el metal. Hoy, con los manuales de taller oficiales sobre la mesa, vamos a romper los mitos. Esta es la guía definitiva de reglaje de válvulas para Royal Enfield. Si tienes un hierro de la marca, este vídeo es tu nueva Biblia. Esto no va a ser un tutorial de cómo se hace, sino que te vamos a explicar qué es y por qué se hace. También te vamos a decir cuándo tienes que revisarlo, con los intervalos oficiales para cada tipo de motor de Royal Enfield. Bienvenidos a Boxes Norte Bazar. ¿Qué es y por qué dilata? Muchos se compran una moto de hierro, disfrutan del thump, pero no tienen ni la más remota idea de lo que ocurre bajo la tapa de balancines. Creen que el motor es un bloque macizo. Error. Tu motor es un ser vivo que necesita respirar. Las válvulas son sus pulmones. Una deja entrar la mezcla de vida, gasolina y aire. La otra escupe los gases quemados hacia el escape. Pero el hierro tiene memoria y, sobre todo, el hierro se calienta. Cuando estás en la ruta, la temperatura en la cámara de combustión es un infierno. ¿Y qué pasa con el acero cuando se calienta? Exacto, se dilata, crece. Por eso, los ingenieros de la vieja escuela dejaron un espacio microscópico, una tregua de décimas de milímetro, entre el empujador y la válvula llamada holgura. Si no existiera ese espacio, al calentarse el motor las piezas se encajarían, la válvula se quedaría abierta o pisada, la compresión se escaparía y derretirías el asiento de la válvula. Adiós, motor. Si vais a llevar la moto al taller o si sois de los atrevidos que os lo vais a hacer vosotros mismos en el garaje, grabaos a fuego estas reglas de oro. 1. Motor siempre frío. Es absolutamente indispensable que el motor esté completamente frío antes de comenzar el trabajo para evitar medidas erróneas por la dilatación térmica de los metales. 2. Posición exacta de la distribución. El pistón debe colocarse siempre en el punto muerto superior en la carrera de compresión. 3. La resistencia perfecta. Al pasar la galga de espesores debe notarse un ligero arrastre. Si sale sin resistencia, está muy suelto. Si cuesta moverla, está muy apretado. 4. Peligros de una mala medida. Nunca dejes las válvulas con poca o nula holgura, ya que provocará mala compresión y desgaste o quemaduras en las válvulas. Tampoco dejes holgura excesiva, pues causará ruido y una apertura insuficiente. 5. Doble comprobación. Siempre debes reconfirmar la holgura después de haber apretado la contratuerca final. El mapa del hierro. Intervalos oficiales de manual. Pero vamos a lo importante. No todos los motores respiran igual. Saca papel y boli, localiza tu motor, porque esto es lo que dictan los manuales de taller estrictos de Royal Enfield. 1. Motores Iron Barrel, cilindro de acero clásico. Esto es mecánica preguerra pura. El manual de mantenimiento Lynn Burn exige comprobar y ajustar los taqués cada 3000 kilómetros de forma religiosa. En frío, la admisión se ajusta a 0 milímetros, con la varilla girando libre, y el escape a 0,1 milímetros. Es un motor vivo que exige que te manches las manos en el garaje constantemente. 2. Motores UCE 500, Bullet y Classic EFI. Aquí Royal Enfield introdujo una tregua para los motoristas perezosos. Las UCE 500 llevan taqués hidráulicos autoajustables. La propia presión del aceite del motor se encarga de mantener el juego a cero continuamente. Si tienes una UCE 500 puedes respirar tranquilo. Aquí no hay reglaje periódico de válvulas. 3. El motor Twin 650. Interceptor, Continental GT, Shotgun, Super Meteor y Classic 650. Ojo aquí, dueños del bicilíndrico S o HC de 4 válvulas por cilindro. Los manuales oficiales, incluso bajo normativas Euro 5 y Euro 5+, son implacables. El primer ajuste a los 500 kilómetros es obligatorio y crítico. Las piezas se asientan muy rápido en el rodaje. Después de esa primera cita con las galgas, la inspección y ajuste se realiza cada 10.000 kilómetros o cada 12 meses. No te fíes porque suene fino. El Twin exige precisión para mantener sus 47 caballos despiertos. 4. Motor J-Series 350. Meteor, Classic, Hunter y Goan 350.
El nuevo monocilíndrico de carrera larga es duro como una roca, pero no es inmune. El manual estipula la primera inspección obligatoria en el rodaje a los 500 kilómetros y a partir de ahí, revisiones estrictas de la holgura de admisión y escape cada 10.000 kilómetros o 12 meses. 5. Motor LS 410, Himalayan 411 y Scram 411, el incansable tractor de campo. Debido al trato duro que reciben estas motos, los manuales de las versiones Euro 4 y Euro 5 mandan la primera revisión a los 500 kilómetros y después comprobar y ajustar cada 5.000 kilómetros o 6 meses. Sí, la mitad de tiempo que una J-Series, porque el polvo y el maltrato off-road descalibran la culata mucho antes. 6. Motor Sherpa 450, nueva Himalayan 450. La revolución del líquido y el doble árbol de levas en cabeza, DOHC. Al ser una culata moderna y mucho más estable térmicamente, el intervalo se relaja. Primera inspección de asentamiento a los 500 kilómetros y después las galgas solo entran a trabajar cada 10.000 kilómetros. Actualmente ya no es obligatorio la revisión del reglaje a los 500 kilómetros. Se comprobó que en la mayoría de casos estaba correcto. Ya lo dejo a criterio de cada uno hacerlo o no. Síntomas y conclusión. Ahora ya sabes los números, pero ¿cómo saber si tu moto está sufriendo? Hay dos escenarios. Si la holgura es excesiva, escucharás un clac, clac, clac metálico insoportable. Ese no es el thump sagrado, hermano. Ese es el sonido del metal machacándose por impacto. Pero el peor escenario es el contrario. Cuando el juego es cero y la válvula se queda pisada. No hace ruido. Es una muerte silenciosa. La moto empieza a arrancar mal en frío, ratea en los semáforos y pierde la fuerza de empuje. Nos hemos vuelto blandos, dependientes de los sensores y de los ordenadores de los talleres oficiales. Hemos olvidado que las Royal Enfield nacieron para que el piloto entienda su máquina. El ajuste de válvulas no es cambiar una pieza de plástico desechable, es calibrar la respiración de un dios antiguo. Tu hierro no te pide que seas ingeniero de la NASA, te pide paciencia, respeto y una llave inglesa de vez en cuando. Ahora te toca a ti confesar en los comentarios. ¿Le has mirado las válvulas a tu Royal Enfield o estás esperando a que empiece a escupir fuego por el escape? Déjamelo aquí abajo y pon el emoticono de una llave inglesa si eres de la resistencia mecánica que cuida su propia moto. Suscríbete a Boxes Norte Bazar para que este motor no se pare y compártele este vídeo al típico amigo que lleva 20.000 kilómetros sin abrir su culata. Nos vemos en la ruta, hermanos.